Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Matías fue de los primeros seguidores de Jesús. Estuvo desde los inicios de la vida pública de Jesús y fue testigo de las apariciones del resucitado. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, una gran fiesta. San Matías, apóstol. Nos ponemos ante el Señor, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios nuestro, que incorporaste a San Matías al colegio apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120,000 personas. Y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y que nadie la habite. Y más adelante, en otro ocupe su cargo, es necesario que uno de los que ha estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos nombres: José, llamado de Barrabás, y por sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, como yo cumplí los mandamientos. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo hoy entonces lo que el Señor nos propone. Estamos celebrando la fiesta de este seguidor de Jesús, que después, ¿verdad?, es agregado al grupo de los apóstoles. San Matías, el texto de los Hechos de los Apóstoles, nos dice justamente esto. Matías fue uno de los primeros seguidores de Jesús, o sea, desde el comienzo, en realidad. Pero Jesús no lo había elegido al comienzo como su apóstol. Y fue testigo también de las apariciones del resucitado. Otros datos sobre Matías, más que estos breves, no tenemos, ¿verdad? Solamente estos datos, lo que existen sobre Matías. Pero es interesante. Ahora es la comunidad resucitada, porque el que había dejado, dice, es bueno, es conveniente que alguien asuma ese puesto, ese lugar que había dejado Judas. Queridos hermanos, esta ya es una primera forma de entender que la palabra de Dios es un camino pedagógico, ¿verdad? Es decir, dentro de la comunidad tiene que estar la organización. Jesús se ha ido, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, pero ahora está presente en la comunidad resucitada. Somos nosotros quienes tenemos que comenzar a traspasar, es decir, a dar a los demás, a los que vienen con nosotros o están con nosotros. Matías es considerado también uno de los discípulos, es decir, de los que estuvo desde el primer momento siguiendo a Jesús. Incluso algunos milagros, etc. Muchos datos sobre Matías. Pero el hecho de que estuvo de los primeros momentos de la predicación de Jesús nos está invitando y nos está insinuando y diciendo que Matías lo conocía también muy bien al Señor. En este caso, Jesús no lo había elegido directamente para estar con él entre los 12 apóstoles. Pero sin embargo, después ya comienza el plantel, que tiene que comenzar a renovarse, que tiene que comenzar a ayudarse, a completar, sobre todo en este caso. Para esta gran fiesta de este apóstol, nosotros tomamos del Evangelio de San Juan, que es justamente el Evangelio de la vid, del estar unido al Señor, capítulo 15. Es interesantísimo, ¿verdad? Y ya aquí, desde el versículo 9 al 17, nos está diciendo, así como el Padre me amó, yo también les amo o les he amado a ustedes. Lo primero que nos está indicando es que esta corriente de amor que tiene que existir entre nosotros no es un amor simplemente que sale de mi interior, etc. Sino que aquí tiene que haber un amor que va mucho más allá, ¿verdad? Es lo que nosotros vivimos desde esa sensibilidad que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, porque nos mueve Dios, el Espíritu del Señor. Pero es el amor de Dios entonces que se manifiesta en nosotros. Y eso es lo que después nosotros hacemos llegar. Y por eso este Evangelio, el capítulo 15, como nos dice, como el Padre me amó, yo me siento amado, yo me siento querido. Y así entonces también dice, yo les he amado a ustedes. Es una corriente de amor. Quiere decir que ñandeñan bojasana lleva peñande, yahuerecoa peñande yarame eva cueñande. Lo que nosotros recibimos a través de nuestros hermanos, cómo Dios se manifiesta. Upeañan de yahuecuabota veñan de la pisacuera benmaná dentro de nuestra comunidad. Con ese mismo amor,
Cristo también nos ama y nos invita a amar, ese amor del Padre. Ahora es una invitación, ¿verdad? Porque permanezcan en mi amor. Yo los he amado a ustedes en primer lugar, pero ahora permanezcan ustedes en este amor. Y desde aquí también hay un cumplimiento. ¿En qué consiste entonces ese amor? No es sensiblería, ¿verdad? Sino que aquí hay una sensibilidad profunda a la palabra del Señor. Hay una sensibilidad profunda a los mandamientos del Señor. Hay una sensibilidad profunda a porque al final de cuentas ese mismo amor con que Jesús nos ama ahora, que Él recibe del Padre, dice que tiene que ser esa cadena de amor. Pero dice, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la fuerza para que nosotros hagamos llegar el amor, queridos hermanos. No es un amor simplemente externo, sino que es un amor que sale del interior. Ñañandúana. Esto es lo que nosotros vemos en tantos santos, ¿verdad? ¿Por qué tantos santos después se dedican y quieren hacer algo y se esfuerzan y luchan? Porque justamente aman y quiere que esa palabra del Señor llegue a todos. Quiere que ese amor de Dios llegue a todos. Quiere entonces que el amor de Dios primero llegue al hombre y una vez que nosotros lo asimilemos, lo vivamos y nos dejamos impregnar por ese amor de Dios, entonces y entonces todos vivimos y hacemos un camino de santidad. Hoy por intercesión de San Matías, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que crezca en la fe y en las buenas obras para dar testimonio del reino, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean fieles a la observancia del Evangelio y recurran a la oración en todo momento, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que ayuden generosamente al pueblo a salir de la pobreza y de la ignorancia, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la oración en el hogar y vivan en la confianza puesta en la misericordia de Dios, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios y Padre nuestro, que das con abundancia dones celestiales a tu familia, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la cruz gloriosa de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra mamita, la mamá del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Lo que realizamos fue primero ser como un rostro de la iglesia ahí con la gente. Como cuando uno llega a la casa, que te saludan, te acogen, normalmente la llegada es muy traumática. Sobre todo en Colchane, con 3.600 metros de altura, con mucho calor en el día, con mucho frío después en la noche, con mamás con niños en brazos, con los pañales congelados. Imagínate lo que significa eso, con gente que viene deshidratada, con otros a quienes les han robado o han abusado de ellos pidiéndoles todo. Entonces, que vean algún rostro acogedor. Mira, lo primero como objetivo es ayudarlos a que ellos puedan tener un aterrizaje aquí en Chile. ¿Y qué significa eso? Que puedan existir, que puedan tener algún documento, algo para que existan. Y en segundo lugar, ojalá que ellos puedan obtener trabajo, ¿ya? Pero también lo que queremos es ayudar a sensibilizar a la opinión pública, a todos los entes del Estado también, a que existe esa situación. Se habla normalmente de la crisis migratoria en el norte, pero la inmensa mayoría viven aquí en Santiago o en algunas regiones del sur. Entonces, es una situación de todo Chile, ¿ya? Y la tendencia cuando tenemos algún problema es mirar para otro lado. Y eso es lo que no queremos. Hay que aceptar la realidad. Si ese éxodo masivo no es porque vengan de turismo, es porque han sido expulsados de Venezuela, y eso es muy duro. Entonces, que aquí encuentren un rostro de acogida, un cariño y algunas posibilidades. Ellos serán los gestores. Y lo más importante es que ellos van a poder aportarnos. El trabajo no solo es una mercancía para sobrevivir, el trabajo es la forma que tenemos para aportar a la creación, a la obra de Dios, y eso es muy importante. Es un hermano, es una persona, no es una categoría ni es un número, es una persona. Entonces no queremos que nuestros hermanos que han venido ya expulsados de su país, primer derecho que se ha violado, han llegado a la frontera y no siempre han sido recibidos bien. Han bajado a alguna ciudad y después de meses han habido enfrentamientos porque producen situaciones difíciles. Yo comprendo a los hermanos del norte también. Tener una persona que está alojando en torno a tu casa por 6 meses, 8 meses, es imposible llevar con calma. Nosotros, claro, tenemos un centro de referencia, el CDR Santa Mónica, que trabaja hace muchos años con un personal, pero 5 estrellas, ¿ya? Donde hay desde psicólogo infantil, psicólogo adulto, abogado para orientación, trabajadores y trabajadoras sociales, que están todos los días recibiendo esos casos para conversar con ellos, para orientarlos. Y nosotros los orientamos para ver si es que hay alguna posibilidad de invocar la reunificación familiar, para que ellos mismos que si han entrado ilegalmente se autodenuncien, para que tengan así también el primer paso en la existencia en Chile. O si no, viven en Chile, deambulan en Chile, pero no existen en Chile. Y eso es muy peligroso para todos. Y entonces así han surgido los comedores. Por ejemplo, la Vicaría apoya casi 80 comedores o ollas comunes. Después el reparto de alimentos, nombraba hace un momento, esa campaña Contigo Hermano, donde se han repartido casi 20.000 cajas de mercadería, ¿ya? En concreto, la Vicaría lleva muchos años desde que llegaron las primeras migraciones de palestinos, después de ex-yugoslavos y así. Entonces, con esa expertise ha querido invitar a muchas instituciones, al gobierno, de todos los ámbitos, para que se sienten en una mesa y puedan conversar en pro de buscar facilidades para el trabajo. Principalmente es eso, para buscar posibilidades de trabajo. Y hablamos de un trabajo decente, ¿no es cierto?, con ciertas garantías en sus derechos, con un cierto sueldo también, y eso va a ser un beneficio para Chile. Per i nonni una parte importante della loro vocazione è sostenere i figli nell'educazione dei bambini. I piccoli imparano la forza della tenerezza e il rispetto per la fragilità, lezioni insostituibili che con i nonni sono più facili da imparare e da ricevere. I nonni da parte loro imparano che la tenerezza e la fragilità non sono solo segni del declino. Per i giovani sono passaggi che rendono umano il futuro. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga desveló algunos detalles de cómo se preparó la nueva Constitución Apostólica. Dijo que supuso un esfuerzo de reflexión grande porque ayudó a clarificar puntos como el propio rol de los cardenales. No hay necesidad de que todos los dicasterios estén dirigidos por un cardenal.
o por un obispo. Pueden ser también dirigidos por una laica, por un laico o simplemente por un religioso o religiosa. No quiere decir esto tampoco populismo, no, es ir identificando que la vocación de un cardenal es ser consejero del Papa. Asimismo, el cardenal dijo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar aún, por ejemplo, el rol de los nuncios. Venía la pregunta, ¿es necesario que sea un clérigo? ¿O puede ser también un laico o una laica? Eso es tema que queda todavía en el tintero. El coordinador del Consejo de Cardenales dijo que sobre la mesa hay otra cuestión que afrontar en el futuro, el rol de las conferencias episcopales. Es otro punto que queda un poco todavía por discutir y una tendencia va en que debe haber mayor participación de las conferencias episcopales. Son puntos pues que siguen ahí en camino y que tienen que irse dilucidando. El cardenal Óscar Maradiaga expuso sus reflexiones durante la presentación que hubo en Roma del libro Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo. Se trata de un libro-entrevista que el periodista y sacerdote Fernando Prado realizó al cardenal, que ha coordinado los trabajos del equipo que ayudó al Papa a redactar la nueva Constitución Apostólica. El Papa enviará a Kiev al ministro de Exteriores Vaticano, Monseñor Paul Gallagher. El canciller de la Santa Sede se reunirá con su homólogo ucraniano el próximo viernes, tal y como anunciaba él mismo en el programa de la RAI TG2 Post. Iré a Kiev la próxima semana, si todo va bien. Me iré el próximo miércoles y el viernes 20 me reuniré con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. En realidad, Monseñor Gallagher tenía previsto haber viajado ya la semana pasada a la capital ucraniana, pero tuvo que posponerse la visita tras dar positivo por coronavirus. Un viaje, en todo caso, que simboliza la cercanía del Vaticano con el pueblo bombardeado por Rusia, tal y como recordaba el propio pontífice el primer domingo de mayo. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Rodeado por un grupo de hermanos obispos de Brasil, el Papa Francisco inició sus actividades esta última semana. Los pastores son solo una pequeña muestra de los más de 460 purpurados que acompañan al pueblo de Dios en el gigante país sudamericano y que por estos días realizan en Roma su tradicional visita ad limina apostolorum. Fue el jueves 5 de mayo, mismo día en que finalmente el sucesor de Pedro se vio obligado a comenzar a usar por un tiempo una silla de ruedas para desplazarse a causa de una afección en su rodilla. Nada que le impidiera continuar con su abultada agenda, especialmente el viernes 6 de mayo, día en que los nuevos guardias suizos hicieron su juramento de fidelidad al pontífice. Este batallón de 110 soldados, que desde el siglo XVI se ocupa de la seguridad personal del Santo Padre, celebró la misa y una solemne entrega de condecoraciones. Después, el encuentro de sus familias con el Papa Francisco. Queridos reclutas, ustedes han elegido dedicarse a una tarea excepcionalmente eclesial. Los exhorto a vivirla como un testimonio cristiano y comunitario. Su actividad no se lleva a cabo de forma individual, sino como comunidad. No en vano se les llama el cuerpo de la Guardia Suiza. Ojalá puedan realizar esta dimensión comunitaria cada día, tanto en las horas no siempre fáciles de servicio, como en la vida cotidiana del cuartel, que incluye momentos de recreo, convivencia, encuentro y oración. El Santo Padre también recibió ese día al presidente de la Confederación Suiza, Ignacio Cassis, con quien evaluó el escenario sociopolítico de una Europa herida por la guerra en Ucrania. Después se reunió con el gran muftí Hachi Buyar, principal autoridad musulmana de Albania. Y la energía del Papa dio para más todavía. Francisco sostuvo una audiencia con los máximos dirigentes del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Hoy en día no es posible, no es practicable que un cristiano vaya solo con su confesión.
O vamos juntos, todas las confesiones fraternas, o no caminamos. Hoy la conciencia del ecumenismo es tal que no se puede pensar en recorrer el camino de la fe sin la compañía del hermano y hermanas de otras iglesias o comunidades eclesiales. Y esto es una gran cosa. Solos nunca, no podemos. Soli mai non possiamo. El capítulo general de la Orden de los Mercedarios fue acogido por el pontífice la mañana del sábado 7. Francisco los animó a perseverar en su carisma y a descubrir las nuevas esclavitudes que oprimen a la humanidad el día de hoy. Y tras eso, una audiencia con los profesores y alumnos del Pontificio Instituto San Anselmo de Roma. Es uno de los más reputados lugares para estudiar la liturgia. La celebración de los misterios del Señor es algo fundamental para la vida cristiana, pero el Papa recordó que puede prestarse para divisiones en la Iglesia y dijo que cuando eso ocurre se llega a oler la presencia del diablo. Sobre esto quisiera subrayar el peligro, la tentación del formalismo litúrgico, ir detrás de las formas, de las formalidades más que de la realidad. Como vemos hoy en aquellos movimientos que tratan de retroceder y negar el propio Concilio Vaticano II. Entonces la celebración es recitación, es algo sin vida, sin alegría. El cuarto domingo de Pascua el Evangelio trajo la figura de Jesús, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. A mediodía, hora de la plegaria del Regina Coeli, el Papa se puso de pie para dirigirse a los miles de fieles en la plaza de San Pedro. Francisco enseñó que la relación con el Señor está marcada por el escucharlo, conocerlo y seguirlo cada día. Si le escuchamos, descubrimos esto, que el Señor nos ama. El camino para descubrir el amor del Señor es escucharlo. Entonces la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada. Jesús busca una cálida amistad, una confidencia, una intimidad. Temprano el lunes el pontífice recibió a la comunidad académica de la Universidad de Macerata, una de las más antiguas de Europa, ubicada al noreste de Roma. Francisco les habló de la importancia de la universidad en el crecimiento personal y humano, en el conocimiento y en el diálogo intercultural. Nuevamente sobre el papamóvil y cercano a los fieles, Francisco abrió la audiencia general del miércoles, en que tomó la figura bíblica de Judith para explicar la fecundidad de las personas mayores en la etapa de su jubilación. Ella había sido una heroína para su pueblo y en su ancianidad supo darle su sabiduría, un tesoro que fue acogido por todos. Pero, ¿ocurre hoy del mismo modo? Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, a aconsejar, a curar, a escuchar. Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos. Preguntas que nos interpelan a todos y que el Papa nos invita a responder no solo de palabra, sino también como lo haría Jesús, con una actitud de especial cuidado y atención por las generaciones que nos han precedido. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando cruce por el valle de oscuridad, cuando el mundo quiera verme fracasar, cuando todo se derrumbe alrededor, cuando sienta que no existe el amor, hay un hombre que ilumina con su poder. Me levanta cuando creo desfallecer, cuando quiero claridad y quiero luz. Yo proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Si la vida te ha tumbado y no puedes más, tus heridas no alcanzas a sanar, solo clama la victoria de la cruz y proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. En su nombre hay poder, tú lo puedes conocer, solo confía en su amor. Al maligno vencerá, la victoria él te dará. Jesucristo, tu Salvador. Proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde
los cielos.